anterior hablamos del concepto de paz bíblica y que básicamente era utilizado por los judíos, ¿cierto? Los judíos tenían un concepto de paz bíblica. La paz bíblica dijimos que tenía un sentido hacia lo negativo, pero también era un concepto positivo, hacia lo positivo. Y dijimos que el Señor esa noche, estamos parados en Juan capítulo 14, que son a horas de que lo arrestaran y al otro día iba a estar crucificado. Dijimos que esa noche en particular, Él estaba haciendo los preparativos para su muerte. Le estaba dando mandamientos, advertencias, predicciones, promesas a sus discípulos, sus últimos consejos. En el capítulo 17 vamos a llegar en un tiempo más, en la última oración del Señor por sus discípulos, previa a su muerte. Y ya finalizando el capítulo 14, Él le está legando y dando su paz. Y dijimos esto, y ya vamos a entrar en tema. Dijimos que su paz es un atributo divino. Este atributo divino pertenece a la clase de vida más excelente. Pertenece a la clase de vida más sublime, más plena, más próspera, que es la vida de Dios. Dijimos que el hombre natural es el hombre que nace en esta vida bajo una naturaleza pecaminosa, sin Dios, carece de esa clase de vida. No tiene la vida de Dios, por lo tanto está muerto espiritualmente. Como carece de la vida de Dios, no tiene acceso a la paz de Dios. Y si no tiene acceso a la paz de Dios, es fácil que los problemas, las circunstancias adversas de la vida, las podamos enfrentar, sino que más bien somos llevados por los problemas, de problemas en problemas, sufrimiento tras sufrimiento, persecución tras persecución. Dijimos que la paz de Dios que está en Cristo está donde está Cristo morando. Ahora, esto primero se comprende en la mente como una verdad informada en tu mente. Ya sabes que hay una clase de vida diferente, que hay una clase de paz diferente. Está en tu entendimiento, en tu mente, hay una noción de eso, pero esa noción debe experimentarse en el corazón. Porque una cosa es una verdad informada en tu mente y otra cosa es una verdad revelada en tu corazón, que tú la vayas experimentando. Y de eso se trata el Evangelio, de no solo tener conocimiento, sino que lo que estamos viendo, hablando, orando, meditando, exaltando, cantando, cada uno de nosotros lo podamos experimentar, porque esa es la idea de Dios, que hayan muchos hijos viviendo esa clase de vida en un mundo pecador.
Y voy a desarrollar la paz os dejo, mi paz os doy a través de varios puntos. Y el primer punto, que es lo que vamos a ver hoy, dice: la paz del Señor en su ministerio terrenal. Anote ahí, primer punto, y es lo que vamos a abordar hoy día: la paz del Señor en su ministerio terrenal. La vida cristiana es una vida, escucha, la vida cristiana es una vida en Cristo. Escúcheme esto. El enfoque de toda nuestra vida debe ser Él. Amarle a Él, vivirle a Él, crecer en amor por Él, crecer en su verdad, crecer en la fe, crecer en la comunión con Él. Por eso predicamos a Cristo. Y Cristo es el todo de Dios. Cristo es suficiente para todos los asuntos de la vida. Usted solo requiere a Cristo. Solo necesita urgentemente a Cristo. ¿Y cómo le conocemos? A través de su palabra. Lo que Él nos dejó, lo que el Espíritu Santo nos dejó, la Escritura, la Biblia. Desde ahí, la Biblia es la materia prima, es el conocimiento, la información que toma el Espíritu para mostrarnos a Cristo. Y es por eso que amamos su palabra. Porque no puedes amar a Cristo si no amas su palabra. No puedes decir yo le amo si la Biblia para ti es extraña, indiferente. Y cualquiera que nació de Dios va a tener un hambre profunda por conocerle más a Él a través de su palabra, con la asistencia del Espíritu que mora en nosotros, para conocerle a Él y ser transformado a la imagen de Él. La persona que éramos antes, guiada bajo otros principios, bajo otras normas de vida, cuando Él se aparece en nuestro camino, hermano, todo cobra un sentido diferente. Cambia toda la forma de ver la vida, cambian nuestras prioridades, tiene un impacto directo en nuestra agenda, en nuestro día a día, en lo que haces, en lo que no haces, en lo que dejas de ser. Hay una visión distinta de la vida. Hay una visión distinta de los sufrimientos. Hay una visión distinta de los problemas. Hay una visión distinta de las enfermedades. Hay una visión distinta de la escasez. Y los que ministramos la palabra, predicamos a Cristo de estas 4 maneras. Escúcheme esto. Primero, la persona de Cristo debe ser expuesta. La persona de Cristo, su carácter, sus riquezas deben ser expuestas.
Número 2, las enseñanzas de Cristo deben ser expuestas. Número 3, la obra de Cristo, el ministerio terrenal por el cual Él descendió, debe ser expuesta. Y por último, el ejemplo de Cristo debe ser expuesto. Usted no necesita nada más que a Cristo. Todo es Cristo. Por lo tanto, como el ejemplo de Cristo debe ser expuesto, es que quiero que veamos hoy día la paz del Señor en su ministerio terrenal. Cuando vemos el ministerio terrenal de Jesús, que es el Cristo, el Hijo de Dios, es la segunda persona de la divinidad, es el Hijo. Cuando Él se encarna en el cuerpo de Jesús, asume una naturaleza humana. Suma a su naturaleza divina la naturaleza humana en una persona. Y la naturaleza divina queda escondida, queda vedada, queda detrás de la naturaleza humana. Y cuando vemos el ministerio terrenal de Jesús, escúcheme esto, nosotros estamos muy familiarizados con su amor. Estamos familiarizados con su poder, estamos familiarizados con sus milagros. Estamos familiarizados con su misericordia hacia el pecador. Estamos familiarizados con su amor al Padre, con su obediencia. Estamos familiarizados con su vida justa. Pero ¿saben qué? No estamos familiarizados con su paz. No estamos familiarizados con esa clase de paz que guardó su propio corazón y su propia mente frente a las adversidades de la vida. El Señor dijo esto: mi paz os dejo. Mi paz hoy os doy. No sé usted, pero yo sí quiero saber esa clase de paz que me heredaron. ¿Cómo esa clase de paz guardó el corazón del Señor? ¿De verdad es una clase de paz sublime? ¿De verdad esa clase de paz que guardó el corazón del Maestro puede hacer frente a todas las adversidades de la vida? Quiero que veamos cómo ese atributo, esa virtud, en su propia vida, en su ministerio terrenal, fue gobernando cada situación de su vida. Escúcheme esto. Y le permite cumplir fielmente lo que el Padre le encomendó. El mundo tiene un concepto de paz que es la ausencia de problemas.
Esa es la paz que te ofrece el mundo. Estoy bien porque no tengo problemas. Estoy bien porque financieramente estoy próspero. Estoy bien porque todos en mi casa tienen salud. Estoy tranquilo. Esa no es la paz bíblica. Jesús dijo esto: en el mundo tendréis aflicción. Si somos cristianos, la vida no va a ser fácil. Si la vida está siendo muy fácil para nosotros, es porque el mundo no logra ver la diferencia que hay entre un cristiano y un gentil. Pregunto, ¿cómo fue la vida de nuestro Señor en su ministerio terrenal? ¿Fue una vida sin problemas? No. ¿Fue una vida sin persecuciones? No. ¿Fue una vida sin sufrimientos? No. Meditando en esto, se me vino a la mente que creo que muchos de los cristianos creen, o por lo menos tienen la confusión, de que como Él era Dios, probablemente no sufrió todo lo que debería sufrir, dada la naturaleza humana. Por lo tanto, cuando uno tiene esa concepción de que Él no fue 100% humano, es como que le quitas crédito a la obra consumada. ¿O no? Y lo primero que tengo que decirte es que cuando la segunda persona de la Trinidad, Cristo, se encarna en la tierra, Él nace como hombre, 100% hombre. Él suma una naturaleza humana, pero sin pecado. Su naturaleza divina quedó escondida bajo su naturaleza humana. Si él hubiera tomado ventaja de la naturaleza divina que estaba escondida detrás de su naturaleza humana, él no hubiera sido 100% hombre. Y no podría haber sido el mediador que fue. Ahora, ¿cómo explicamos el poder que usted ve que opera a través de su vida? ¿Cómo explicamos la sabiduría y el poder de sus palabras? ¿Cómo explicamos lo sobrenatural en su vida? Diga conmigo, al igual que en mí, en él operaba el Espíritu Santo. Con una distinción. En su vida el Espíritu Santo operaba sin medida, porque no había pecado. El Espíritu Santo no tenía obstáculos para obrar a través de él, porque él caminaba en obediencia perfecta al Padre. Pero obraba a través de un hombre, en un cuerpo de carne, de hueso limitado,
que sufría las consecuencias del pecado, pero sin pecado. De hecho, ese cuerpo murió. Ese cuerpo se cansó, ese cuerpo se fatigó, ese cuerpo tenía hambre. Ese cuerpo sangró. Mira lo que dice Hebreos. Vamos a Hebreos capítulo 2, versículo 17, versículo 18. Por lo cual debía ser en todo, diga en todo, semejante a sus hermanos. Él era Dios, Dios hombre. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. ¿Para qué? Para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Versículo 18. Pues en cuanto él mismo padeció, siendo tentado. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados, nosotros. Quiero decirte algo. Él fue tentado en todo. En todo. Padeció siendo tentado y como salió victorioso en cada tentación de la vida, él tiene toda autoridad y poder. Levánteme su mano ahí y abrace esta palabra. Dice, es poderoso para socorrer a los que son tentados, es decir, nosotros. Esto es poderoso. ¿Saben por qué es poderoso? Porque Él vino a hacerse semejante a nosotros. Él padeció todo lo que un ser humano podría padecer. Frente a cualquier problema, Él sabe cómo reacciona el alma, porque lo experimentó todo. Todo lo experimentó en su ministerio terrenal. Problemas, tentaciones al alma, cómo reacciona el alma por persecuciones frente al sufrimiento. Él las experimentó y Él las gobernó. La clase de paz que Él nos legó y la clase de paz que Él nos dio y la clase de paz que Él nos heredó es una clase de paz que nos mantiene firme frente a los problemas, frente a las adversidades y frente a los sufrimientos. ¿Por qué lo sé? Porque veo cómo esa paz gobernó la vida de mi Señor en la tierra. Un amigo tuyo te puede comprender. Un amigo tuyo te puede escuchar. Un discipulador tuyo te puede poner atención y por la vida del Espíritu puede soltar la palabra y encaminarte. Pero solo hay uno. Solo hay uno que se puede identificar contigo porque Él lo experimentó. 1 Juan 1:5. 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 1 Ju
Lo que tú sientes las adversidades, lo que tú sientes los sufrimientos, lo que tú sientes la enfermedad, Él lo experimentó todo y su paz resguardó su corazón y su mente. Él no es un Dios lejano. Él se hizo semejante en todo a sus hermanos. Uno dice, es muy fácil ser Dios sentado ahí arriba. Uno podría decir, es muy fácil ser Dios allá arriba, donde todos los ángeles te están adorando, no hay pecado. Usted no tiene un Dios ajeno. El Dios, la segunda persona de la Trinidad, se humilló hasta lo sumo, descendió, se encarnó, sumó a su naturaleza divina una naturaleza humana, vivió en un mundo de pecadores y dice, debía ser en todo semejante a sus hermanos. ¿Para qué? ¿Para qué? Para venir a ser misericordioso con nosotros. Tu amigo te puede comprender. Tu madre te puede comprender. Pero solo Cristo se va a identificar plenamente con lo que estás viviendo, porque Él lo experimentó todo en su ministerio terrenal. Te lo digo de otra manera, Jesús vino a experimentar lo que experimentamos nosotros en la tierra. Ejemplo os he dado. La diferencia en Él, que los problemas, las enfermedades, los sufrimientos, no lo detuvieron. Mi meta es la cruz. Lo que me encomendó el Padre, eso hago. Su amor por el Padre y el amor del Padre por los escogidos fue la fuerza motriz de su vida. Y la paz, su paz, guardó su corazón y su mente para poder cumplir y no desviarse ni un milímetro de lo que el Padre le había dicho en la eternidad. Jesús sintió todo lo que llegaríamos a sentir y mucho más. Como lo dije, fue tentado en todo. Nadie en la tierra ha tenido ese nivel de tentación. Y Él salió victorioso en cada prueba, en cada adversidad. Anote esto en grande. Dios no es un Dios indiferente. Él sabe dónde somos débiles. Sabe dónde somos tentados. Sabe cómo reacciona nuestra alma frente a noticias. Porque Él lo experimentó todo. No es un Dios que no haya experimentado lo que nosotros experimentamos cuando nuestra alma es golpeada, cuando una noticia es devastadora, cuando no vemos la esperanza
Él sabe lo que significa eso. Él no solo salva, sino que nos entiende. Él se compadece de nosotros. Sabe cómo reacciona nuestro corazón. Y nos espera. Pacientemente nos espera. Y su espíritu nos habla y nos alienta a través de los hermanos, a través de la iglesia, nos fortalece. Él sabe el camino a veces que tomamos, que nos desviamos. Sabe lo que está operando en el corazón para que el hombre decida salirse de. Hebreos capítulo 4, versículo 14 al 16. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, el sacrificio de Cristo, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Dígale a su hermano, tienes que retener nuestra profesión. Y mira el 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que está en el cielo, abogando, intercediendo por nosotros en la tierra. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y luego el 16 dice, acerquémonos. Responsabilidad humana. Acércate. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia. Él se compadece de nuestras debilidades. Confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Él fue completamente hombre. Experimentó todo en la vida. Fue tentado en todo. Él participó de todos los sentimientos humanos del alma para compadecerse de nuestras debilidades. Él descendió del cielo para experimentar lo que usted y yo experimentamos en un mundo pecador. Para los judíos, Dios era un Dios lejano que no podía sufrir. Por lo tanto, cuando Dios se encarna, la segunda persona de la divinidad se encarna, y cuando Él empieza a declarar que Él es Dios, los judíos le dijeron que era un blasfemo y lo querían matar. Porque en el concepto judío, Dios estaba en los cielos y era muy santo para descender a un mundo pecador. Por lo tanto, Él fue 100% hombre y experimentó todo lo que usted y yo podríamos experimentar. Y dejando ese punto bien en claro,
para que su vida y su obra no pierdan crédito en tu vida y tu fe sea fortalecida, es que quiero que veamos rápidamente su ministerio terrenal y ver cómo su paz, esa clase de paz, gobernó a través de los problemas. Cuando usted lee los evangelios, desde su nacimiento hasta su muerte, que su muerte fue el clímax de su humillación, maldito todo es aquel que es colgado en un madero. Era la clase de muerte más vergonzosa que existía en ese tiempo. Desde que nacen lo buscan para matarlo. En sus 3 años y medio de ministerio es perseguido para matarlo. Finalmente, desde el punto de vista divino, Él entrega su vida por nosotros. Desde el punto de vista de los judíos, ellos mataron al que era blasfemo y se hacía igual a Dios. Él vino a sufrir. Escúcheme esto. Él vino a sufrir, Él vino a entregar su vida de la forma más vergonzosa y dolorosa que existe. Su vida estuvo llena de sufrimientos, de persecuciones, de problemas. Por lo tanto, la paz que nos deja y la paz que nos da no es una paz que sucumbe ante los problemas y adversidades y sufrimientos. La vida de Jesús fue una vida errante. Fue un rabí errante, lejos de la comodidad. El mundo religioso lo odiaba. Él no fue comprendido. ¿Usted ha dicho esto? ¿Es que no me comprenden? Bueno, la vida de él fue una vida que ni sus íntimos lograron comprenderlo. No lo entendieron. Fue odiado, fue usado. Las multitudes lo usaban, o por lo menos ellos creían que usaban al maestro porque iban por los panes y por los peces. Lo seguían por conveniencia. Fue traicionado. Su íntimo lo dejaron solo. Uno lo vendió. Y por sobre todo, sufrió toda la ira de Dios por los pecados por aquellos que él murió. Vivió en un mundo de pecadores, con pecadores. Hay un pasaje en la Escritura que es impresionante, que describe brevemente su vida y su obra.
es una de las porciones de la Escritura más profundas. Fue escrita 700 años antes al advenimiento del Mesías. Cito a John MacArthur. Él dijo de este pasaje, dijo esto, abro la cita. MacArthur dice que Lutero dijo, todo cristiano debería memorizar. Un erudito alemán en el año 1886 dijo, la porción más profunda, más sublime que las Escrituras jamás han presentado, la porción de la cual sacamos más frases, terminología del Evangelio que cualquier otro pasaje en la Escritura. Una porción tan compleja que solo Dios pudo haberla escrito. Isaías 53. Una porción que es la exposición más amplia de la cruz en la Biblia. La afirmación más completa de la muerte expiatoria, vicaria, sustitutiva, sin paralelo. Es un texto la cual es citado por otros escritores de la Biblia casi en su totalidad. Es un texto que va desde la eternidad pasada a la eternidad futura. Desde el Cristo preencarnado, el Cristo encarnado y el Cristo glorificado. Una porción que comienza en la eternidad, luego la encarnación, la humillación de Cristo, el trato injusto de Cristo, la crucifixión de Cristo, resurrección de Cristo, la ascensión de Cristo, exaltación de Cristo, la intercesión de Cristo y el reinado eterno de Cristo. Se dice que es el primer evangelio. Luego Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Si todas las epístolas del Nuevo Testamento se perdieran y lo único que tuviéramos fueran los relatos de los evangelios de Jesús e Isaías 53, sería una explicación suficiente para explicarnos la vida de Cristo, la muerte de Cristo, resurrección de Cristo y así predicar el evangelio de Cristo. Escúcheme esto. Es el texto más poderoso, la verificación más poderosa de la inspiración bíblica. Fue escrito 700 años antes que Cristo llegara a la tierra. Su palabra es inerrante. Su palabra tiene toda autoridad. Su palabra es de inspiración divina. Fue escrito 700 años antes de que Cristo llegara y la complejidad de los detalles respecto a su vida solo puede ser conocido por Dios mismo. Este capítulo ha sido llamado la cámara de la tortura de los rabinos o la conciencia culpable de los judíos. Este capítulo responde la pregunta más importante de la vida, que toda religión debe responder, pero que solo la responde el cristianismo. Y es cómo es que un pecador escapa del infierno y alcanza el cielo. Si una religión no es capaz de responder esa pregunta, dice MacArthur, entonces dicha religión no ofrece nada.
Ninguna religión puede responderla, solo el cristianismo lo hace. Este capítulo dice, resuelve el acertijo del Antiguo Testamento, Éxodo 34:7. Dice que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Y luego dice esto, este es el acertijo de todo el Antiguo Testamento. Luego dice, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Dice, guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero no va a tener como inocente el malvado. Es un capítulo profundamente triste, agonizante, horrendo, no tiene paralelos en términos de dolor que trae. Excede toda tristeza, expresa tristeza inmensa, es demasiado dolor para llevarlo, sobre todo para un judío y para nosotros. El relato comienza en Isaías 52, versículo 13. La división del capítulo respecto a esta profecía no está del todo bien. Ahora, esto es importante. Esto no es una profecía del Mesías, sino que es una profecía del remanente de Israel que en un futuro, todavía no ocurre, en un futuro ellos van a mirar atrás y van a ver que rechazaron al Mesías. Por lo tanto, es una profecía para ellos, pero que habla del Mesías. Y esto lo voy a leer rápidamente. Isaías 52, 13, 15 dice, aquí es Dios hablando. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. Dios está presentando a su esclavo, a su siervo. Y el versículo 15 dice, así asombrará él a muchas naciones, los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Este versículo revela su exaltación. Él va a asombrar al mundo en su segunda venida y los gobernantes cerrarán su boca. Por lo tanto, en estos 3 versículos, Dios está presentando a que el esclavo es Dios, de que este Dios en un cuerpo humano iba a ser humillado, pero además que este Dios en un cuerpo humano iba a ser exaltado. Esta es la presentación del siervo de Jehová, del esclavo de Jehová. Y ahora pasamos al versículo 1 del 53. Y parte con una pregunta, dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Ellos dicen, en su primera venida no reconocieron el poder encarnado en la persona de Jesús. ¿Por qué? Porque se lo atribuyeron a Satanás. A él le dijeron, demonio tienes. ¿Cómo reacciona usted si le dice a alguien, demonio tienes? Primero se va de la congregación. ¿O no?
Me trató de endemoniado. Y aquí dice por qué no creyeron. Versículo 2. ¿Saben por qué no creyeron? Porque tenía un origen de menosprecio. No era lo que esperaba Israel. Ellos esperaban a un rey con riquezas, con toda una pompa, en palacios. Ellos esperaban a un Mesías terrenal, con una mentalidad de gobierno terrenal. Ellos querían a un rey que derrocara a Roma. Y aquí dice el 2, mira lo que dice. Subirá. ¿Cuál renuevo delante de él? ¿Quién es él? Jehová. ¿Quién va a subir? Jesús. Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. No era lo que el pueblo judío y el mundo esperaba como un Mesías. Creció como raíz de tierra seca, como una rama que no servía, así lo miraron. Lo menospreciaron. Cuesta crecer en una tierra seca. En una tierra compacta cuesta abrirse paso. La tierra seca era Israel. Una ramita en tierra seca es fácil pisotearla. Es fácil ponerle el pie encima y hacerle así. Y a veces hablamos y decimos que falta identidad en Cristo o la autoestima. Sin valor, sin estatus, sin influencia, irrelevante, un nazareno, no venía de una familia noble, lo veían como un don nadie, sin educación, sin riqueza, menospreciable, hijo de carpintero. El mundo era hostil. ¿Cómo se abrió paso? Él vino a experimentar todo lo que tú alguna vez en la vida vas a experimentar. ¿Cuántos sentimientos, escúcheme esto, cuántos sentimientos en la vida del Señor? ¿Qué fue lo que fortaleció su vida? ¿Qué fue lo que hizo que las circunstancias no lo derribaran? Él tenía una conciencia de hijo. Estaba unido al Padre. Él amaba al Padre. Vino a cumplir su voluntad. Y la paz de Dios guardó el corazón de nuestro Señor y guardó su mente. Versículo 3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. De apariencia despreciable,
rechazado por los hombres, es que no me entienden. Causaba rechazo. No sé qué concepto tenías de la vida del Señor. Causaba rechazo, era repulsivo para los hombres. Era un don nadie para el pueblo, no lo tomaban en cuenta. Experimentado en quebranto. Mucho sufrimiento. Dice aquí que era como alguien que no merece ser visto cuando tú quitas la mirada de alguien porque te causa rechazo. En palabras de hoy, socialmente no aceptado. No encajaba. Es como que no. Se lo hacían saber que no encajaba. Socialmente no aceptado y religiosamente tampoco aceptado. Ahora, quiero decirte algo. Escucha. Cada circunstancia de la vida del Señor fue preordenada providencialmente por su Padre. Todo lo que vivió era lo que el Padre le tenía preparado que viviera. El Evangelio no es ausencia de problemas, no es ausencia de sufrimiento, no es ausencia de padecimiento, no es ausencia de rechazo. Si alguien quiere seguirme, tome su cruz y sígame. Te va a costar padre, madre, amigos, vicios, todo te va a costar por seguir a Cristo. El que no ama a padre y madre más que a mí no es digno de mí. Sufrimiento exterior, sí, y mucho. Sufrimiento físico, sí. Se acostumbró al sufrimiento, pero también hubo sufrimiento interior. Vino a salvar, vino por amor y fue rechazado. ¡Qué terrible! Descendió por amor y aquellos por los que vino lo rechazaron. Desde el punto de vista de su nación era un fracaso. Además, él lo dijo claramente, no tengo dónde recostar mi cabeza. Ahora, mientras más se acercaba a la cruz, todo esto se estaba intensificando. Y cuando hemos hablado de Juan capítulo 14, estamos a horas de la cruz. Y con esto en mente, Él está consolando la vida de los discípulos. Y no solo lo está consolando con promesas, sino que además, Él dijo, señores, la clase de paz que me ha llevado hasta este punto y que me va a llevar en una hora más tarde a estar colgado en la cruz, esa misma clase de paz que no se deja vencer por las circunstancias, por los problemas, por la oposición religiosa, por la aceptación social, por todo lo que el mundo te pueda decir, esa misma paz que me lleva a la victoria es la misma paz que ustedes van a experimentar en su vida.
¿Por qué los judíos no creyeron en su primera venida? Porque tenían un origen, él tenía un origen de menosprecio. Y ahora mira lo que dice el 4. Este remanente de Israel, en un futuro que no sabemos cuándo va a ocurrir, que están mirando hacia atrás, este mismo remanente empieza a reconocer la verdad sobre él. Y aquí empieza la confesión de ellos y ellos dicen, ciertamente, ciertamente llevó él nuestras enfermedades. Hay una generación que tiene que creer esto. Qué tristeza mirar hacia atrás y ver que tu bisabuelo, tu abuelo, tu padre no han creído en el Señor. No es fácil leer el versículo 3 y el versículo 3, el 2 y el 3. Está lleno de dolor y tristeza. El 4 dice, ciertamente, él llevó él nuestras enfermedades. Mira lo que dice, y sufrió nuestros dolores. Y nosotros, ¿quiénes somos nosotros? El pueblo judío, judío del tiempo de Jesús. Le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. ¿Qué pensaban los judíos? Que ellos estaban haciendo la obra de Dios, matando a su hijo. Ellos pensaron que estaba siendo castigado por Dios, por blasfemo, por hacerse igual a Dios. Ellos pensaban, escúcheme esto, que estaban haciendo lo correcto. Mira el versículo 5, más el herido fue por nuestras rebeliones. Mira la confesión de este remanente futuro. Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo, esto es clave, lo vamos a ver en unas semanas más, dice, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Aquí está hablando del principio de sustitución, de expiación, que Él pagó el precio de nuestra paz, Él sufrió el castigo de Dios a fin de procurar nuestra paz. Versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Es una confesión. Todos mis antepasados se han descarriado como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Lo están reconociendo como Mesías. Nos descarriamos como ovejas. Una naturaleza descarriada. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Dios trató a su Hijo como si él mismo hubiera cometido todos los pecados de todos los hombres escogidos en toda la historia. Ahora, por el contrario, Dios nos trata a nosotros como si usted hubiera hecho los actos justos de Dios en Cristo, que es la justificación. Versículo 7. Angustiado él y afligido,
Estamos hablando de su muerte. Angustiado él y afligido, previo a su muerte, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Se sometió a quienes lo juzgaron, él permitió que lo afligieran, se quedó callado y no se quejó. Él sabía que él era el Cordero Pascual, entendiendo que el proceso fue un proceso corrupto. Diga conmigo, solo su paz le permitió seguir lo que el Padre le encomendó. Esa clase de paz es la que está legando y nos dio de su propia vida y nos dejó como herencia para poder enfrentar todas las situaciones de la vida. Escúcheme esto, que en su providencia nuestro Dios preordenó para nosotros. Y esto no es fácil de aceptarlo. Versículo 8, por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Versículo 9, y aquí comenzamos la escalera del ascenso. Su glorificación. El que se humilla será enaltecido. Versículo 9, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad y no hubo engaño en su boca, nunca hubo mentira en su boca. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Vivirá por largos días. Se levanta en una vida indestructible en su vida. Y verá linaje. Usted es parte de ese linaje. Jehová quiso quebrantarlo. Y dice, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Él hará todo lo que el Padre le pida. Verá linaje. Todos los que creen en Él son participantes de la vida divina y participantes de su paz. Versículo 11. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo, el siervo sufriente, a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Mira por tanto. Versículo 12. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos. ¿Quiénes son los fuertes?
Usted. ¿Y quiénes son los grandes? Usted. Yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores.